Bien, hablemos un poquito de la claridad del Apocalipsis, porque a diferencia de lo que muchos creen, el libro de Apocalipsis es muy claro. Se lo garantizo, los primeros oyentes que lo recibieron dijeron: ya sabemos qué es. Ellos no se complicaron la cabeza, ellos dijeron: uy, pero ese Juan no lo entendimos. Ellos dijeron: ya entendemos. Porque recuerden, cuando llega este libro, la apocalíptica en la cultura judía ya lleva por lo menos 300 años. Eso ya para ellos era común. Entonces ellos entendieron el mensaje. Así que la claridad es que Apocalipsis tiene un mensaje claro y práctico. Es claro y es práctico. La tarea nuestra es desentramar los símbolos, desentramar todo esto y entenderlo literalmente. Número 2, responde a la realidad de nuestro mundo. Por eso para mí Apocalipsis es un libro relevante. No es algún día, quién sabe cuándo, no, es para hoy, es para todo el tiempo. La tarea nuestra como lectores de la Biblia es buscar el mensaje del mensaje. ¿Cuál es el mensaje del mensaje? ¿Cuál es el mensaje del Apocalipsis para nosotros hoy? Porque súmele a lo que ya dijimos, que es apocalíptico, de literatura apocalíptica, que es una carta, que es revelación, que es profecía, y además que está 2000 años atrás. Chévere que estuviera reciente y uno pudiera mandarle un WhatsApp a Juan, ¿no? Y decirle: Juan, venga hermano aquí, que sea más claro, sí, porque usted pone uno a complicar, diga las cosas más sencillas, el lenguaje que usted usa. Entonces es complicado, pero tenemos que entenderlo. Una pregunta que uno tiene que hacerse ahora que vamos a hacer tiempo con Dios en Apocalipsis es: ¿qué nos querrá comunicar el Señor hoy a nosotros? Señor, ¿qué tienes para decirnos hoy a nosotros? A mi propia vida, mi propia familia, la iglesia donde estoy, la comunidad. ¿Tendrá algo que decirle el Señor a los cristianos que hoy son masacrados en el mundo con este libro? ¿Tendrá algo que decirle a esos hermanos? Porque hay buenos hermanos venezolanos que huyeron de allá y están en nuestras comunidades, porque probablemente en sus comunidades no sé, pero yo soy pastor en Patio Bonito y eso parece la República Bolivariana de Patio Bonito. La otra vez que jugó Colombia y Venezuela no decían que era partido entre Colombia y Venezuela, sino Patio Bonito y Venezuela, porque es que es tenaz. Los visitaxis, todo eso. Y muchos de esos hermanos han llegado a nuestra iglesia. Ay, pero es que hay algunos, sí, igual que colombianos, hay algunos mala gentes. Pero por ahí leyendo el libro de Levítico dicen que al extranjero hay que... Eso nos obliga, ya nos... Entonces, ¿qué nos quiere decir el mensaje hoy a nosotros? ¿Qué nos quiere hablar el Señor? Teniendo en cuenta esa realidad. Una realidad. Porque en América Latina, por lo menos, hay injusticia en América Latina. ¿Hay injusticia en Colombia? Una injusticia terrible. Cada día la brecha social es más grande, ricos, más ricos, pobres, más pobres. Entonces debe hablar. Y sobre todo el Apocalipsis es para ser obedecido. Todos los días que hagamos el tiempo con Dios, el Apocalipsis tiene que movernos a hacer algo. Tiene que movernos a cambiar. Si leemos el Apocalipsis y no cambiamos, y seguimos promoviendo la injusticia, el maltrato, si no combatimos esa falta del primer amor,
Si las cosas no las hacemos, pues Apocalipsis no nos está hablando. Debemos entender que Apocalipsis no es un crucigrama o un sudoku, ¿no? Porque como es el sudoku, yo por lo menos todavía no lo he agarrado. Pero yo veo eso a veces que uno ve y digo, yo no entiendo eso, mejor dejémoslo ahí. Y yo pienso, muchos harán así con el Apocalipsis, y lo miran y dicen, no, yo mejor, porque esto es como un sudoku evangélico, que uno ni lo entiende, ni lo comprende. No, Apocalipsis es práctico, es para la vida diaria, y tenemos que hacerlo así, como tal, sencillo, cotidiano. Veamos un bosquejo, o mejor, dos bosquejos. Les tengo dos bosquejos. Un bosquejo muy sencillo, y lo he llamado el bosquejo interno, porque Apocalipsis, al igual que el libro de los Hechos, como que nos dice cuáles son sus divisiones. Hechos 1:8 está la división del libro de los Hechos: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es el libro de los Hechos, hasta tal lugar se desarrolla en Jerusalén, luego Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Apocalipsis 1:19, y si lo podemos leer, aunque creo que está en las diapositivas y está ahí desglosadito, ahí hay un bosquejo interno. Dice: escribe pues, parece que fuera paisa, ¿cierto? Escribe pues. Y luego dice las tres divisiones naturales, llamémoslas así, del libro. Escribe pues, uno, lo que has visto. ¿Dónde encontramos lo que Juan vio? En el capítulo 1, que es la visión que Juan tiene de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Escribe pues lo que sucede ahora. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias. Pero termina diciendo: y lo que sucederá después, capítulo 4 al 22. Como que Juan en eso nos ayuda. Por eso me atrevo a creer que Juan es el autor, porque en el Evangelio también nos da una cápsula para entenderlo. En su Evangelio dice: Jesús hizo muchas señales y milagros que si fueran escritas no cabrían en ninguno de los libros, una exageración. Dice: pero estas, las 7 del Evangelio de Juan, se han escrito para que creáis y para que creyendo en Cristo tengan vida. Aquí como que hace lo mismo. Escribe pues lo que has visto, capítulo 1, lo que sucede ahora, capítulo 2 y 3, y lo que sucederá después, capítulo 4 al 22. Veamos un bosquejo un tanto más elaborado, un poquito más elaborado, que nos ayuda a reconstruir la esperanza. Encontramos 3 divisiones también. Primera división grande: el Hijo del Hombre y las 7 iglesias. Eso va del capítulo 1 al capítulo 3. Y esta gran división a la vez la podemos dividir en 2. Capítulo 1, la introducción, y ahí es donde se nos dice que el Apocalipsis fue revelado para dar testimonio y para traer bendición, no para traer susto. Por eso dice bienaventurado. Juan ahí saluda a las iglesias de una forma epistolar, las saluda en el nombre de la deidad, de la Trinidad, y del versículo 9 al 20 Juan dice que él escribe porque a él se le encomendó la tarea. Realmente no fue que Juan estaba despachado en Patmos y oiga, hoy no tengo así como mucho que hacer, nadie me ha escrito por Facebook, voy a escribir una carta. No, sino fue porque tuvo una revelación. Él obedece a esa revelación. Entonces esa es la primera parte en la introducción.
donde básicamente Juan tiene una visión de Jesucristo, que luego también se va a complementar en el capítulo 2 y 3, donde tiene una visión de la iglesia, que a mí me parece que esas tres visiones son determinantes. Juan tiene una visión de Jesucristo, una visión de la iglesia y una visión de la persona que Dios va a usar en todos los tiempos. Y eso es un mensaje para nosotros hoy. Necesitamos en todos los tiempos tener claro quién es Jesucristo, porque cuando lo tenemos claro, nada nos va a asustar. Hablaba con alguien en el receso y me decía pues de la situación que obliga a veces a la iglesia a tomar, entre comillas, un partido político, y es que nos hacen bullying, nos maltratan, nos tratan como duro. Pero tenemos que volver a las bienaventuranzas y recordar que Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Y qué dice? Gozaos y alegraos. Eso suena a Apocalipsis. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes. O sea, si nos persiguen, preocupémonos si no nos persiguen. Preocupémonos, y Jesús lo dijo, preocúpense cuando todo el mundo les diga: oh, qué bien, no, lindo, no. Ahí es la preocupación. Jesús se revela quién es la iglesia en el capítulo 2 y 3. Y algo particular es que a cada iglesia la alaba, la condena, llamémoslo así, y la exhorta. Todas las 7 iglesias tienen esa particularidad, algo que alaba. Por ejemplo, a Éfeso, ¿qué le alaba? Éfeso parece que eran los de la sana doctrina, ¿no? ¿Qué les dice? Ustedes son los de la sana doctrina. Pero ¿cuál es su problema? Que ya no le están predicando a nadie. Olvidaron su primer amor, ustedes se encerraron y ya no evangelizan, no predican. Y los exhorta. ¿Qué los exhorta? Tienen que superar eso y van a tener la vida eterna. A la iglesia de Esmirna les dice: bueno, bien, porque ustedes han soportado la tribulación, pero tienen que seguir siendo fieles, porque lo más probable es que la persecución se va a complicar más. Esto no va a mejorar. Ese es un mensaje que uno no quiere predicar en este tiempo, ¿no? Hermanos, cuando tuvieron una iglesia con problemas, amén, y la noticia que les tengo hoy es que esto se va a complicar. Dios los bendiga y vayan con paz a la casa. No, pero uno quisiera que le dijeran que esto se va a resolver. Pero más o menos es el mensaje a Esmirna. A Pérgamo la felicita, dice: muy bien, porque han dado testimonio de la persecución, a pesar de que los persiguen, pero ahí está. Pero tengo un problema, y es que ustedes han empezado a ser muy permisivos con la idolatría. Hay que tener cuidado con eso. Si ustedes lo logran, pues el Señor los va a ayudar. A los de Tiatira los felicita, dice: muy bien por su testimonio. Pero ¿cuál es el problema? Que ustedes están permitiendo todavía más idolatría. Y a los de Sardis ya no los anima. Lo que hace es exhortarlos, condenarlos por su falta de testimonio, porque no se esfuerzan para nada. A los de Filadelfia, por eso estamos aquí en Filadelfia, no los condena por nada, todos los alaban, ¿no? Va a tocar volverme miembro de esta iglesia de Filadelfia. Y lo que les dice es que va a darles autoridad, que les va a abrir puertas, que los va a bendecir y que sigan así. A los de la Odisea, ¿qué les condena? Que no son ahí más o menos tibios. Que los exhorta que cambien. Es hasta el capítulo 3, la primera gran parte. La segunda gran parte es la que a muchos todavía les complica, pero se les va a aclarar. Y es donde empiezan a aparecer los símbolos. ¿Cuáles son? Sellos,
trompetas y copas. Sellos, trompetas y copas. Y a eso Juan dedica, imagínense, del capítulo 4 al 16. Entonces ahí es donde muchos se desbastan los sesos tratando de decir, pero ¿qué son los sellos y las copas y no sé qué? Pero bueno, tratemos de entender un poquito esto, algunos comentarios por tiempo. En el capítulo 4 de esta segunda parte, se glorifica a Dios, porque Él es el juez soberano, porque Él es el redentor de la creación en su concepción y a lo largo de la historia, es decir, se está exaltando a Dios en el capítulo 4. En el capítulo 5 vuelve y se glorifica a Dios y en este caso al Cordero, porque han empezado a ejercer su soberanía sobre la creación mediante la muerte y la resurrección de Cristo, que trae el inicio y la eventual consumación y el juicio. O sea, mire que no hay una nota de preocupación, de angustia, siempre se está glorificando, exaltando. Dios tiene el control, Dios tiene el dominio. Y ya en el capítulo 6 aparecen los sellos. ¿Cuántos sellos son? ¿Cuántas trompetas son? ¿Y cuántas copas son? Entonces nuestra tarea es entender qué significa el número 7. Y en la gematría judía es sencillo. El número 3, ¿qué representa? A Dios. Y el número 4, la tierra. Los 4 confines de la tierra. 3 más 4, 7. ¿De qué habla? De plenitud. De algo que es completo, de algo que es perfecto. Y en este caso, los sellos no son otra cosa sino el juicio de Dios. Aquí, en los 4 primeros sellos, Cristo utiliza fuerzas celestiales, amenazantes, para poner a prueba a lo largo de la historia de la iglesia para que se purifiquen. Eso es lo que vemos en el capítulo 6, en los 7 sellos. O sea, los sellos y las pruebas, realmente ¿para qué vienen? ¿Y cuál es el favor y cuál es el beneficio que nos hacen? Nos purifican. Pensemos como cristiano. Usted, no pensemos en el apocalipsis, en su propia vida. ¿Usted cuándo ora más? ¿Cuándo ayuna? Si usted un día se levanta y está prosperado, bendecido y en victoria, ¿cómo es su oración? Permítame dramatizarla. Oh, papito Dios, gracias. Qué rico, vamos a desayunar, rico, qué alegría. Y usted ora porque usted es cristiano, no deja de ser tiempo de Dios, pero en una crisis, ¿cómo ora? Ay, Dios, ayúdame, yo ni comer quiero, ¿cómo? Porque es otra situación. Y parece que eso es lo que nos purifica. Pedro lo dice, ¿no? Pedro en una de sus cartas dice, los cristianos somos pasados como el oro por el fuego para purificarnos. Entonces esos sellos son una forma en que Dios prueba. El 5º sello, hay una petición a Dios de los cristianos perseguidos. Y la petición es, Señor, haz justicia. Tienes que hacer justicia. Mira lo que nos ha pasado. Eso ocurre en el capítulo 6 del 9 al 11. Es como diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Luego aparece el 6º sello. Y en el 6º sello, Dios demuestra o demostrará su justicia ejecutando el juicio final contra el mundo no creyente. Es como diciendo, Dios, de que hará justicia, hará justicia. Luego en el capítulo 7 aparece una inserción, porque uno venía diciendo, oiga, pues estábamos hablando de sellos y ahora ¿qué le pasó aquí a Juan? Es una inserción, es una inclusión, el capítulo 7, donde se mencionan ángeles
que evitan que las fuerzas amenazadoras inicien su actividad destructora sobre la tierra hasta que los creyentes reciban protección espiritual para que no pierdan su fe. En todo siempre vemos a Dios obrando. O sea, Dios tiene el control. Dios tiene el control y ahí esos ángeles están deteniendo porque Dios quiere proteger. En el capítulo 7 también aparece Dios y el Cordero siendo alabados por poner de manifiesto la redención de multitudes en medio de esa tribulación. Otra vez aparece la alabanza. ¿De dónde sacamos el terror en Apocalipsis? Si lo que hay es pura alabanza. Y luego aparece entonces el séptimo sello, como una conclusión de los 7 sellos. Y se describe el juicio final, otra vez, como respuesta a la petición de los santos. Es como Dios diciendo, mire, yo sí les respondo. Ustedes pidieron que interviniera e intervino. Porque es una forma de animar a la comunidad que está siendo perseguida y que a veces siente como que Dios no escucha o no responde las oraciones. ¿Qué le está diciendo Juan? Dios sí responde las oraciones. Y la verdad es que Dios siempre responde oraciones. Dios nos va a decir sí, que es lo que nos fascina. Otras veces nos va a decir no, que no nos gusta, pero es una respuesta que Dios soberanamente puede darnos. Y si Dios dice no, es sencillamente porque Él tiene algo mejor para nosotros. Pero otras veces que nos dice sí, pero espere hasta que crezca, hasta que esté realmente preparado para recibir esa bendición. Porque hay cosas tan buenas que si Dios no las da antes de tiempo, en lugar de ser bendición, son un problema. Entonces Dios dice, mejor espere, y cuando ya esté listo, le doy lo que me está pidiendo. Luego aparecen del capítulo 8 al 14 las 7 trompetas. Las primeras 6 trompetas lo que nos muestran es a Dios respondiendo la oración de los santos. ¿No da esperanza eso? Una comunidad perseguida que ora y siente que no. ¿Y qué le dice Juan? Dios sí responde. ¿Y qué utiliza Dios aquí? Utiliza ángeles para ejecutar sus juicios sobre los perseguidores, conduciendo la historia hacia el juicio final. Dentro de estos capítulos 8 al 14 vuelve a aparecer una inserción, y esa inserción va del capítulo 10 versículo 1 al 11:13. Porque otra vez uno dice, oiga, pero ¿qué pasó con la séptima trompeta? Venía hablando y se le olvidó. ¿Qué hace aquí? Se le encomienda a Juan que profetice sobre el juicio, respecto del cual hay una paradoja, y es que Juan se regocija, pero a la vez se lamenta. Cuando dice, chévere, viene el juicio, qué alegría, pero también qué problema. Allí en esa misma inserción, el decreto de Dios asegura esto, asegura su presencia entre los suyos y su testimonio eficaz, lo cual conduce a una derrota y culmina con el juicio de sus opresores. Dios siempre está alentando. Es decir, los sellos, las trompetas, ¿a quién tiene que preocuparle? ¿A quién tiene que angustiarle? Pues a los impíos, a los no creyentes. ¿Qué nos debe provocar en nosotros? Gozo, alegría, porque es como decir, Dios va a obrar, Dios va a actuar. Pareciera que se demora, pero de que la justicia de Dios llega, llega porque llega. A nosotros no tiene por qué preocupar eso. Aparece luego la séptima trompeta, ahí sí, donde Dios establece el reino consumado y ejecuta el juicio final.
En el libro del Apocalipsis este es como el conflicto más profundo. Aquí es donde como que podríamos decir del libro es como el clímax. Es la parte más alta. Es el conflicto más profundo. Porque allí aparece el capítulo 12, donde como resultado de la victoria de Cristo sobre el diablo, Dios protege a la comunidad contra ese enemigo. Pero ahí es donde aparece que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, empieza a actuar y a obrar. Pero ¿dónde están los creyentes? Están protegidos, están cuidados. Aquí lo que hace el Señor es exhortar a los creyentes a discernir sobre la falsedad. Es decir, ojo, tengan cuidado, disciernan. Y eso no es otra cosa sino el eco de lo que Jesús ya había dicho. Porque Él dijo, antes de que yo regrese, aparecerán falsos cristos, falsos maestros, y aparecerá esto. Es lo mismo, solo que lo hace en lenguaje apocalíptico y no en el Evangelio. Pero tengan mucho cuidado, porque el enemigo va a hacer una propaganda fuerte para que la gente adore al diablo. Y uno dirá, pero eso, si a uno lo invitan a adorar al diablo, uno lo agarra. Pero es que la idea es que Satanás, ¿qué hace? Se disfraza. Entonces ahí está el engaño. Por eso dice, disciernan, tengan cuidado, mucho ojo. Y termina esta parte de las trompetas, Dios llevando a cabo su plan, castigando a la bestia y castigando a los seguidores de la bestia a lo largo de la historia. Entonces, si uno como creyente está en persecución y ve que la bestia un día va a ser castigada, uno no se angustia. Uno que dice, chévere, tarde o temprano Dios va a hacer lo que hemos querido que haga. Esas son las trompetas. Y luego aparecen las copas, también son 7. Y las encontramos capítulo 15 y capítulo 16. Allí encontramos las copas. ¿Qué podemos resaltar de estos dos capítulos? Es el reinicio del juicio. Otra vez Dios ejecutando su juicio. En el 16:1, si usted lo lee, hay una orden, y es una orden dada por Dios. Dice, oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. ¿Sobre los creyentes? Jamás. Sobre los que no quisieron creer el mensaje. En las primeras 5 copas, Dios castiga a los impíos. Durante ese tiempo hay una situación de crisis, persecución, idolatría, pero ahí está, Dios castigando el pecado de los impíos. Y la copa sexta y séptima lo que muestra es el juicio final de Dios sobre el sistema mundial del mal. Es el juicio final. Es algo que hoy en las predicaciones nadie habla del juicio, ¿cierto? ¿Quién habla del juicio? De hecho, si a uno lo invitan a predicar a una iglesia, le hacen recomendaciones, ¿cierto? No hable del juicio, no hable del pecado, no llame a la gente al arrepentimiento, porque eso, pues nuestra iglesia se puede molestar, de pronto hay amigos. Entonces hay iglesias donde a la gente se le invita a recibir un masaje en lugar de recibir un mensaje. Y por eso es que la gente nunca cambia, porque la gente sale, ¿cómo sale? ¿Cómo se sintió? ¡Ay, rico! ¿Qué le dieron? Un masaje. Pero si hay un mensaje, esa persona tiene que salir confrontada. Oiga, tenaz, tengo que cambiar, mi vida no puede seguir igual, yo tengo que arrepentirme, porque si me muero voy a ir al infierno, eso es para mí. Entonces la decisión es nuestra, ¿qué queremos recibir?
o qué queremos dar. Si masaje o mensaje. Si da masaje, probablemente los va a mandar bien masajaditos para el infierno. Pero si da un mensaje, puede que se incomoden, pero algún día se van a arrepentir. Porque ese es el estilo de Cristo. Cuando Él empieza su ministerio, Él que dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el estilo de Juan el Bautista, ¿no? ¿A quién le hubiera gustado ir a la iglesia de Juan? Que uno llevaba a un invitado, camine, lo lleva a la iglesia. Uy, es que Juan, ese Juancho es tremendo, Juan el Bautista. Y lo llevaba y apenas los veía, que decía: generación de víboras. Y qué pena, hermano, yo no lo hubiera traído hoy. Quién sabe, este pastor amaneció bravo, es que este Juan es así. Pero era tan efectivo que la gente se arrepentía, cambiaba y lo mostraba. Y cuando cambiaba el cuento, ¿qué les decía? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen entre ustedes diciendo: es que tenemos a Abraham por padre, porque Dios puede, si quiere, levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Y era muy tierno, ¿no? Muy cariñoso ese Juan el Bautista. Eso nos lleva a la tercera gran división del libro, y es el juicio y la nueva creación. El juicio y la nueva creación, que va del capítulo 17 hasta el final, hasta el versículo 22. En el capítulo 17 y 18 encontramos la caída de Babilonia. Pastor, pero ¿quién es Babilonia? ¿Cierto que es la Iglesia Católica Romana? Cierto que es, y a veces nos metemos en unos líos gratuitos e innecesarios. ¿Qué será Babilonia? Porque muchas veces lo que hacemos es predicar un evangelio equivocado, o de ofertas, prosperidad, o anticatólico, como que creemos que todo lo católico es del diablo, cuando hay cosas que tenemos los evangélicos. Bueno, no vamos a entender en este tema, ¿cierto? Pero ahí está la caída de Babilonia. Y lo que está mostrando Juan es la influencia del Estado y el sistema económico y religioso del mundo, la manera como se alían y cómo caen. Oiga, alianzas entre el sistema religioso y el sistema económico, alianzas entre el sistema religioso y el sistema político. Y Juan por lo menos las llama Babilonia. No hago más comentarios. Lo que está diciendo es: ojo con eso. Y yo quiero aclarar, yo no estoy diciendo que como cristianos de a pie no participemos. Vote, usted tiene que votar, y si hay algo que le favorece, vote. Lo que no creo que la iglesia debe hacer es proclamar que tiene porque cuando usted dice: este es el partido de la iglesia, y los de allá que no son de ese que le estamos diciendo, ustedes por favor desocupen. Y es un mensaje que no conviene, porque la iglesia es para todos. La iglesia es para todos, y menos que un pastor haga política. En el capítulo 17 y 18 encontramos que esos santos que no se dejaron comprometer por la idolatría van a regocijarse en el juicio de Dios. Porque esto lo que va a demostrar es que a ellos les valió, les sirvió mantenerse firmes, mantenerse justos y glorificar a Dios. Ellos se van a regocijar, porque es la manera de decir: oiga, valió la pena mantenernos fiel en medio de esta situación tan crisis. Por eso cuando cae Babilonia, si usted lee Apocalipsis, ¿qué es lo que hacen los creyentes? Celebran, cantan, se alegran, aparecen otra vez himnos. ¿Y qué es lo que dicen?
ha caído la alegría. Imagínese usted, trate de imaginarse, hablando de nuestra realidad, el día que el vecino que gobierna el país cercano nuestro caiga. ¿Qué cree que van a decir muchos de los que viven en ese país? Ha caído, van a hacer fiesta, van a celebrar.